Buenas tardes, gusto saludarlos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Yo sé que algunos están en la comodidad de su casa, haciendo tamales, haciendo ponche, haciendo de todo, ¿no? Sí, no se preocupen, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda rápido para tratar de también darles ahí a ustedes su receso, ¿no? Vamos a dividir la clase en dos, como siempre, como en algunas ocasiones. La primera, pues vamos a tener el juicio ejecutivo y vamos a ver si nos da tiempo ahí para con Elica Alberto también poder avanzar un poquito con el recurso de casación, ¿ya? Hoy, pues, obviamente, sé que todos están por ahí ocupados con sus menesteres familiares, pero sí es importante, pues sí está agendado por la honorable Junta Directiva. Sí, es correcto, Carlos. Algunos ya andan bien alegres a estas horas también. No se pasen de copas, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos no, hombre, ya tendrían que estar ustedes en... A mí me tocó hoy cocinar pierna, pavo, pollo. Ya estoy ahorita en las últimas de los tamales. Me tocó que ir a la terminal. Miren ustedes, vi a un par de alumnos ahí, me dicen, ¿usted qué anda haciendo aquí? Y no puedo, le digo yo. Entonces andaba haciendo yo ahí comprando la fruta para el ponche, ya está jodido, Carlos, está jodido porque sí, lo que yo hago es caminar, ¿va ustedes? Hace un poco de ejercicio uno para bajar los tamales y obviamente se ayuda a uno, ¿verdad? Porque con el tráfico es tremendo. Hoy no, sí, Araceli, hoy le toca, hoy toca, ¿verdad? Hoy por eso vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Bueno, muy bien. Nos habíamos quedado en el artículo 426, perdón. En el artículo 426, si no mal recuerdo. Me confirman por dónde. Edgar, perdón. ¿Qué tal es que terminamos el 426 hasta el párrafo de los bienes rematados y nos quedamos en la escrituración y entrega del bien? Va, sigamos ahí entonces. Donde dice si los bienes rematados estuvieran sujetos a registro, creo que ahí nos quedamos. Sí. Por favor, continuemos. Si quiere, terminemos ahí. Leo ese párrafo. Sí, por favor, terminemos ese artículo. Ok. Si los bienes rematados estuvieran sujetos a registro, como en los casos de inmuebles o de vehículos, se fijará de oficio al obligado un término no mayor de 5 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio, bajo apercibimiento de hacerlo el juez en su rebeldía. Cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo, el procedimiento se iniciará con el requerimiento, continuándose por lo demás en la forma prevista. En cuanto a las obligaciones de hacer, no hacer o entregar cosa determinada, se estará a lo dispuesto en los artículos 862, 863, 864, 865, 869 y 870 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. En lo no previsto por tales preceptos se aplicará los procedimientos que establece este artículo, y si fuere necesaria la recepción de prueba, el juez la recibirá en una sola audiencia que practicará a requerimiento de cualquiera de las partes dentro de los 5 días siguientes al embargo. Muy bien. Nótese aquí en el anterior párrafo. Gracias, Edgar. Aquí hay un párrafo muy importante que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Un párrafo muy importante que ustedes tienen que estudiar. Dice, cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo, el procedimiento se iniciará con el requerimiento por lo demás por la forma prevista. A ver, dijimos que el primer paso era la autoliquidación, ¿ya? Segundo, la notificación. Después, si no estamos de acuerdo, el recurso de rectificación. Y si no estamos, bueno, y si nos declaran que no hay lugar, pues no se continúa con el requerimiento de pago, el mandamiento, el embargo de bienes, la escrituración y la entrega del bien. ¿Ya? Pueden ser bienes
remate de bienes muebles, remate de bienes inmuebles, vehículos, según sea el caso. Pero este párrafo es de analizar. Cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo, el procedimiento se iniciará con el requerimiento, continuándose por lo demás en la forma prevista. ¿Cómo así? Continuándose por lo demás en la forma prevista. O sea, ¿por qué se va a iniciar con el requerimiento? ¿Por qué creen ustedes que vamos a iniciar directamente con el requerimiento? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué no se practica autoliquidación? ¿A qué se referirá este artículo? Haciendo un análisis extensivo. ¿Quién se les ocurre? Para verificar la existencia del bien LIC. No. Ojo, porque aquí está hablando del inicio. Cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo. El proceso que acabamos de ver no se va a practicar liquidación. ¿Por qué? Tiene por sentido común es la respuesta. Porque lo requerir agraviado. No. ¿Cómo, Javier? Lo tendría que requerir como primer punto la parte agraviada, o sea, el ejecutante, ¿o no? No, Edgar, lo que pasa es, Cindy, ¿qué pasa? Dígame. Creo que porque en el título ya están los montos de qué es lo que se va a pagar. Exacto. En el título ya se estableció el monto, ¿ya? Por ejemplo, el título ejecutivo del acuerdo directo y conciliatorio ante el Ministerio de Trabajo. Ahí contiene una cantidad que me va a pagar. Digamos que Cindy yo la denuncio y en este caso me tiene que pagar 50,000 quetzales, pero no me cumple. Entonces yo promuevo mi demanda, pero el juez ya no va a practicar liquidación sobre el documento que ya contiene la cantidad. ¿Sí? A eso se refiere. O sea, cuando el título, ojo, contenga la cantidad, se va a iniciar de una vez con el requerimiento. ¿Qué sentido tendría practicar liquidación sobre el monto que ya contiene el título? No tiene ningún sentido. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Estamos? Para que lo tomen en cuenta. Cuando la resolución se promueva con base en un título ejecutivo, ¿ya? En este caso se va a proceder con el requerimiento. 427, por favor. 427. Aquí hay dos preguntas, creería yo, de examen. Dos preguntas de examen. Imagínense ustedes este caso. Alan García demandó a Rosalina Gómez, ¿sí? En la vía ejecutiva. Se procedía al requerimiento, el mandamiento, pero Rosalina se da cuenta de que le empezaron que Alan García le inició un proceso en su contra, ¿sí? Iniciaron un proceso en su contra y empieza a vender todos los bienes a efecto de resultar insolvente. Miren cuál es la obligación, miren cuál es la consecuencia, perdón, aquí, en este caso para Rosalina, derivado de que empieza a vender todos los bienes. ¿Sí? Miren qué pasa. Vamos, por favor, Rosalina, para que se dé cuenta de primera mano. ¿Dónde está Rosalina? Sí, Lic, estoy aquí. 427, por favor. Sí, Celi, que voy manejando. Ah, va, no se preocupe. Perdone. Vamos con Hipólito López. ¿No está Hipólito? Hipólito a la 1, Hipólito a las 2, Hipólito a las 3. Sofía, tomemos nota, por favor. Están conectados. Si quiere, pasemos de una vez la asistencia ahorita. Muy bien, Lic. Gracias, tomemos nota. Irma Araceli Tiul. Licenciado, acabo de llegar, disculpe. Ah, va, siempre responde, por favor. Artículo 427. Gracias.
el que con posterioridad a la ocasión en que se obligue en virtud de acto o documento que pueda aparejar ejecución o que durante el transcurso de un juicio que se siga en su contra enajenare sus bienes, resultando insolvente para responder en la ejecución, será juzgado como autor del delito de alzamiento. ¿Sigo, licenciado? Ajá. Cuando en el procedimiento ejecutivo se hubiera trabado embargo sobre bienes que resultaren insuficientes de ajena pertenencia o que de cualquier otro modo no respondan al fin propuesto, a solicitud de parte y sin formar artículo, el juez ordenará la ampliación del embargo correspondiente, comisionando en forma inmediata al ejecutor del tribunal para su cumplimentación. En los procedimientos ejecutivos laborales no cabrá recurso alguno salvo el expresamente previsto en este artículo. A ver, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que se comete? Será juzgado como autor del delito de alzamiento. Alzamiento. Márquenlo, pregunta de examen. Delito en el que incurre el ejecutado, el que empieza a donar, vender, ceder o enajenar bienes para resultar insolvente. Delito de alzamiento. Pregunta de examen. ¿Sí? Fundaméntese, Carlos. De una vez denos el fundamento por ahí. De una vez vamos a ver fundamento en el código. Ah, la gran. Código penal del delito de alzamiento. Señores. Vaya, búsquenlo pues, búsquenlo por ahí, búsquenlo. Y aquí, ojo, también nos vuelve a recordar 257, Araceli, ¿lo tiene por ahí? ¿Le puedo dar lectura? Ay, no tengo mi código clic, pero recuerdo que es el 257 de un segundo. Carlos, ¿lo tiene por ahí? Ahorita lo tengo. El del 257 es usurpación agravada. No, ese no puede ser entonces. Licenciado, es el 352 del Código Penal. Quiero ver, Adela. Lo leo. Por favor. Quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuera comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Diego, colóquele delito de alzamiento. Delito de alzamiento, colóquele. Delito de alzamiento, para variar un poco. Gracias, Adela. Efectivamente, ¿cuál fue el artículo que leyó, perdone? Artículo 352 del Código Penal. 352 del Código Penal. ¿Ya, señores? Vaya, anótenlo. Ya, Lic, gracias. Gracias. Vaya, señores, ojo aquí. También el último párrafo regula y nos vuelve a recordar que el único recurso en materia laboral es el recurso de rectificación. ¿Sí? Rectificación. ¿Estamos? 428. En los casos no previstos en el presente capítulo, el juez, por analogía, debe seguir en cuanto sea aplicable del procedimiento ejecutivo. Y ese sería, señores, el proceso ejecutivo en materia laboral. ¿Sí?
La próxima semana vamos a escuchar una audiencia. Vamos a escuchar una audiencia en materia laboral. Y vamos a sacar nuestras conclusiones y le voy a poner algunas resoluciones por ahí. ¿Qué manda, Judith? Sí, licenciado, solo perdone si me puede recordar cuando dice sin formar artículo. Sin que existe algún fundamento como tal, sin algún requerimiento. Gracias, licenciado. ¿Ya? Vaya. Lic, Alberto, ¿estamos por ahí? Oye, Lic, Alberto tiene también, a ver si le da tiempo a votar, porque ya le robé 20 minutos, el tema del recurso de casación en materia civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Ya estamos acá presentes. Gracias. Adelante, Lic. Muy bien. De antemano, pues muy buena tarde a cada uno de ustedes. Qué gusto poderlos volver a acompañar. Y para comentarles que hoy vamos a tener a bien estudiar el recurso de casación. Que ojo, esto es muy importante desde el punto de vista que el recurso de casación en materia civil es el soporte, o vamos a establecerlo, es el procedimiento por analogía que también se le aplica a lo contencioso administrativo. Entonces, quiero enfatizar con diversos puntos, así que por favor, de antemano, tenga su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Tenga su ley del organismo judicial, ya que esos dos instrumentos legales son los que nos van a ayudar a comprender todo lo relativo a este recurso. Hay que decirlo, este recurso y su tramitación es muy específico. Créanme que ahorita vamos a ver pequeños extractos de la tramitación del recurso, porque su estudio es muy amplio, ¿verdad? Por todo lo que involucra esta materia. Así que por favor, váyase usted al artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil, y quiero que por favor este artículo usted lo marque de color amarillo, ¿sí? El objetivo de marcar este artículo de color amarillo es poder identificar y entender contra qué se puede promover o cuál es la naturaleza o qué puede entender usted por recurso de apelación. Yo se los digo así porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, compañero, mire, dígame, ¿qué es el recurso de aclaración? Ah, muy bien, licenciado. Fíjese que el recurso de aclaración es aquel recurso que se interpone en contra de las resoluciones donde el contenido de la misma tiene puntos dudosos y no se entiende, ¿verdad? Ahí está fácil. El recurso de ampliación muchas veces es definido como aquel recurso que se promueve en contra de las resoluciones donde hay una cuestión o asunto pendiente de resolver. Colocamos, ¿verdad? Recurso de ampliación, interponemos. Cuando usted promueve o entiende, ¿verdad?, que es un recurso de apelación, es aquel recurso que se promueve en contra del contenido de una resolución, por usted considerar que se está, ¿verdad?, violentando algún derecho como tal. La primera pregunta, ¿qué es el recurso de casación? Créame que es la más importante de todo esto. Porque en esencia, el artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que el recurso de casación se promueve ante resoluciones de segunda instancia o autos definitivos que no hayan sido consentidos expresamente por las partes, ¿verdad? Entonces, usted ya empieza a tener un indicio de contra lo que sí promueve o contra lo que sí cabe el recurso de casación y contra lo que no cabe el recurso de casación, ¿verdad? Entonces, esa es una primera antecedente que nos va a servir a nosotros para entender lo que es el recurso. Una parte muy importante es que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Entonces, ya tenemos un concepto, ya tenemos otro concepto que es de la ley, y ahora venimos y decimos, ¿qué es el recurso de casación? Pues muy bien, licenciado, el recurso de casación es el recurso extraordinario que procede en contra de las sentencias o autos definitivos en segunda instancia que no han sido consentidos por las partes. Ojo,
¿verdad? El término recurso extraordinario no crea que es solo para ver que se acompañe y que suene más bonito, ¿verdad? Ojo acá, yo se los digo desde ya a ustedes. No se dice, ay, es que el recurso es un recurso extraordinario, pero ¿por qué se dice que es extraordinario? Vamos a ver, ¿algún compañero que quiera participar? ¿Por qué cree que el recurso de casación es un recurso extraordinario? Porque sale, y acá lo dice la misma frase, ¿por qué cree usted que sale del ordinario este recurso y se convierte extraordinario? Judith o Adela. Adela, por favor, tiene luz a la palabra. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas Lo tardes. extraordinario se refiere a que no va a aplicar siempre en todos los casos. Tiene que haber alguna situación que dé margen o paso para que realmente se pueda aplicar. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Gracias, Adela. Y Adela dice, es extraordinario porque no para todos los asuntos cabe el recurso de casación. Les voy a comentar una cuestión. Mi antecesor, que es Eli Calam, les platicó que en el juicio ordinario la resolución que está acá únicamente es susceptible de recurso de apelación. En materia laboral, ojo, no existe recurso de casación. Acá paren muy bien, como dice mi abuelita, la oreja coneja, porque hay asuntos donde ya la ley dice, o más bien no dice, e interpretado y robustecido bajo el principio de legalidad del derecho administrativo y propiamente de la ley del organismo judicial, donde no se puede hacer todo aquello que no esté expresamente establecido en ley, ahí no cabe, ¿verdad? Como tal. Ese es uno de los dos requisitos, vamos a decir, o de los dos preceptos del por qué es extraordinario. Les voy a comentar. El término extraordinario consiste en que es el único recurso que conoce la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién es la Corte Suprema de Justicia? Es el máximo órgano en jerarquía administrativa del organismo judicial. Y bajo la organización de la jurisdicción y la competencia, es la máxima autoridad. Es extraordinario porque no contra todos los casos procede. Número uno. Porque únicamente deviene en contra de resoluciones en segunda instancia, y ahí lo dice en el artículo 620, provenientes de un juicio de mayor cuantía. ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia es quien conoce de este recurso? ¿Quieren ver que es cierto? Váyanse al contenido del artículo 619. Ojo acá, artículo 619. ¿Quién me puede apoyar con el artículo 619? Yo, licenciada. Por favor, Judith. Artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. El título 5, casación. Legitimación. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Pausa. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud. Hasta ahí, por favor. Gracias. Muy bien. Y ojo acá, presten mucha atención, porque acá vamos resolviendo las preguntas y ojo, por eso vamos analizando cada parte. Número uno, dijimos, ¿qué es el recurso de casación? Es un recurso extraordinario que procede contra resoluciones dictadas en segunda instancia o autos definitivos, igualmente dictados en segunda instancia. Dos, ¿por qué es extraordinario? Porque no contra todos los asuntos procede. Tiene que proceder de un asunto de mayor cuantía y porque lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Miren ustedes lo interesante que llega a ser este apartado, porque muchas veces decimos, es que es un recurso extraordinario. Sí, pero ¿por qué es extraordinario? Hay ciertos requerimientos. Yo le dije, por lo menos hay dos importantes.
porque contra todos los asuntos no procede. Imagínese usted, y vamos con las reglas de jurisdicción y competencia que usted comúnmente ya las conoce. En el departamento de Guatemala, un asunto que no tiene cuantía, que no tiene valor, ¿qué es? ¿Primera instancia o es paz? Primera instancia, licenciado. Primera instancia. Tuvimos un percance vehicular aquí en la ciudad de Guatemala. Valor del accidente, 33,000 quetzales. ¿Qué va a ser? ¿Primera instancia o paz? Paz. Paz. ¿Por qué? Las reglas de competencia nos indican que va a ser primera instancia a partir de ¿cuánto? 50,000 quetzales o 60,000. Vamos a ver qué tal estamos en la jugada. 50,000, licenciado. 50,000. Entonces, imagínese, usted tuvo un percance vehicular, ¿verdad? Los daños y perjuicios, bueno, vamos a ver cuál es el valor. Veamos en cuál encaja. ¿Será un ordinario? No. Primer cajón. Juicios, juicio, pues aquí dice, ¿ve? Juicio oral. Y los orales, ¿por qué va a ser oral? Ínfima cuantía y menor cuantía. ¿Por qué? Porque es menor a 50,000. Entonces, la sentencia que exista del procedimiento ordinario, del procedimiento de conocimiento que hace un oral, usted la puede apelar. Mas, sin embargo, no va a ser susceptible de hacer recurso de casación en instancias superiores. ¿Qué va a ser susceptible? El primero, el recurso de casación. Ojo acá, el primer parámetro es que provenga de una sentencia, de un asunto de mayor cuantía. ¿Y qué va a ser mayor cuantía? Todo aquello que supere 50,000 quetzales o que no tenga un valor determinado. Ahí ya estamos teniendo nosotros los primeros parámetros como tal, ¿verdad? Ojo acá, dice Ana Gabriela, la ínfima cuantía no es abajo de 80,000, dice. No, compañerita. Ojo, usted apela, segunda instancia, ahí ya cabe recurso de casación. Quiero y hacer mucho énfasis con algo que les decía. El recurso de casación de lo procesal, civil y mercantil va a encasillar también en lo contencioso administrativo. Conocen la misma cámara. Eso es muy importante, compañeros. ¿Por qué? Porque se homologa. O sea, así como sucedía en el juicio ejecutivo y en la vía de apremio, la vía de apremio era el parámetro. Y el juicio ejecutivo lo único que hacía era encasillarse y su única diferencia era el término de la oposición. ¿Verdad? Pero algo acá que es muy importante y se los vuelvo y se los repito como tal. Acá usted tiene que tener algo muy, muy puntual. Y es el siguiente contexto. Vámonos al artículo 221 constitucional. Vámonos al artículo 221 constitucional. Por favor, necesito que lo vayamos estudiando. Si algún compañero me puede ayudar con la lectura, yo les agradeceré bastante. Yo voy a. Gracias, Hipólito. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Edgar. Artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Miren ustedes la importancia.
Dirán, pero ¿por qué no se está hablando ahorita de algo contencioso? Se recuerda los antecedentes. ¿Por qué es extraordinario? Número uno, porque no contra todos los asuntos procede. Y un ejemplo de estos es la materia laboral. Número dos, y hay que decirlo, y esto es muy importante, nosotros estudiamos y analizamos que el recurso de casación, por ser extraordinario, se interpone contra resoluciones que devienen en apariencia de segunda instancia, o sea, donde ya hubo una apelación respectivamente. Pero también hay que tomar en cuenta, y esto se lo digo así muy puntualmente, que al trámite de casación de lo civil se le va a homologar lo administrativo. Entonces lo vamos a colocar sobre la misma vía. Yo acá en pantalla les estoy proyectando la ley de lo contencioso administrativo, el decreto 119-96 del Congreso de la República. Y no se los marqué, pero la primera parte establece lo siguiente: integración. O sea, a la ley de lo contencioso se le va a integrar este apartado de la ley. Miren ustedes, en lo que fuera aplicable en el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Véase usted acá. Miren lo interesante. ¿Qué dice el artículo 27? Salvo el recurso de apelación en este proceso, o sea, el recurso de apelación no cabe en lo contencioso, los recursos que contemplan la regulación del proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme a las normas. ¿Por qué les estoy haciendo este análisis del recurso de casación? Véase nuevamente el artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es la primera estructura? Contra las resoluciones de segunda instancia o autos definitivos. Compañeros, acá hay que ser muy claro, muy elocuente. Significa que hubo un proceso en primera instancia donde conocieron un asunto de mayor cuantía y usted se fue a apelar. El primer precepto del artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí sí se cumple. Pero mírese usted lo interesante en este punto medular, que también va a existir casación en asuntos de única instancia, donde como antecedente previo no apelamos, sino que acá directamente, mire cómo es la norma, los tira directamente a casación. Contra la resolución de lo contencioso administrativo, ¿qué recurso no va a interponer? Apelación. ¿Y cuál sí puede interponer? Casación. Por eso les dije al inicio, el recurso de casación es un recurso que yo les digo, no es un recurso, o sea, sí vamos a entender la estructura, su funcionamiento, sus clases, sus formas, pero créanme que para hablar de recurso de casación, mínimo, nos podemos llevar 3 meses en un diplomado, 6 meses si fuera una cuestión más técnica, porque es demasiado contenido, porque acá usted está así como, bueno, y acá esta norma me dice, no, aquí se contra resoluciones de segunda instancia, Código Procesal Civil y Mercantil, pero resulta que la ley de lo contencioso administrativo me dice, no, aquí no hay necesidad de segunda instancia, porque directo nos podemos ir a casación. Y eso es lo importante, por eso este recurso es extraordinario, porque la ley no para todos los asuntos, miren cómo es esto especial, deja la puerta para hacer o proceder el recurso de casación, no para todos los asuntos, pero para aquellos asuntos donde sí procede el recurso de casación, la ley es muy especial, porque si es materia civil, tiene que provenir la resolución de una segunda instancia o un auto definitivo de segunda instancia, pero si es administrativo, contra la resolución que resuelve el contencioso administrativo, usted pruebe y promueve casación. Por eso es importante que conozcamos de dónde proviene. Y se lo siento desde ya.
Pero dirán, ¿y por qué no nos mete la ley de lo contencioso? Sí, porque léalo. Ahí mismo lo dice en el artículo 26 de la ley de lo contencioso administrativo. En lo que fuera aplicable al proceso contencioso administrativo se integrarán las normas de la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cómo se llama este curso, compañeros? Ejecuciones especiales y recurso de casación. Vea usted lo especial del recurso. Es especial, y vuelvo y lo reitero para que quede bien marcado. Número 1, porque lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Número 2, porque hay asuntos donde la ley no lo establece que se pueda promover. Y número 3, porque hay asuntos donde sí se puede promover, pero las reglas son diferentes, ¿verdad? Además, lógicamente nos ordenamos bajo un ordenamiento jurídico donde la Constitución es la norma suprema, al tenor del 175 constitucional. ¿Por qué le cito esto? Porque la Constitución Política de la República, el artículo 221 le cita que contra lo contencioso, la resolución de lo contencioso, procede recurso de casación. Homologamos con la ley de lo contencioso administrativo en el 27 y cita lo mismo. Solamente recurso de casación. Primeras 3 preguntas. Mire cuánto nos llevamos. Por eso es un recurso especial. Muy bien, vamos a seguir y ahora nos vamos a involucrar con ya entender que el recurso, su objeto, segunda instancia, excepción a la regla, sus clases. El recurso de casación tiene 2 clases. Ojo acá. Y esto sí lo quiero dejar bien marcadito. Artículo, como tal, 621. ¿Sí? Compañeritos, ¿alguien me puede ver con el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil? Yo, Lic. Por favor, compañerita. Artículo 621, casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho. Si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares no interrumpidos por otro en contrario, y que haya obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Muy bien. Casación de fondo. Mire qué importante. Cuando la sentencia o auto contenga una violación, aplicación indebida, interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Tenemos que tener como precepto, como antecedente, la norma, por ejemplo, digamos, vamos a citarlo como una situación muy particular. Mire el apartado, y se lo digo en mi experiencia en materia tributaria. Sucedió un caso donde una entidad lamentablemente no había pagado el monto de los impuestos. Vamos a poner la cantidad, era 2,000 quetzales, el valor del impuesto omitido a pagar. Resulta, ¿verdad?, que del proceso de fiscalización, les estoy hablando de un caso que viene desde el año 97, hoy en día viene el órgano jurisdiccional, resuelve e impone una multa por 3,750 quetzales, que es la base imponible según ellos. Vámonos al artículo 41 constitucional, por favor. Vámonos al artículo 41 constitucional y escuchemos a alguna compañerita o compañero que me quiera apoyar con la lectura. Yo, licenciado. Muy bien. Después vamos contigo. ¿Qué? Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe
la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Las multas en ningún caso podrán exceder el valor del impuesto omitido. Esto se homologa, déjenme recordarme, no les voy a decir leámoslo ahorita, eso lo va a buscar usted en casita. Artículo 358A del Código Penal, delito de defraudación tributaria. Cuando se detecta un caso ya en materia penal de un delito de defraudación tributaria porque usted utilizó alguna artimaña para bajar el monto de los impuestos que tenía que pagar, pues la multa va a ser, ¿verdad? El valor omitido que usted no dio en impuestos. Pero se dirá, pero mire, si usted lee una norma constitucional, ahí lo que cabría, me dijo alguien, es amparo. Sí, pero los presupuestos procesales del amparo es definitividad procesal y acá no se cumple. O sea, hay un mecanismo previo que nos puede ayudar a subsanar y sería la casación, ¿verdad? Esto se los pongo ya bajo un contexto muy, muy ejemplificado, pero quiero que ustedes me entiendan cuándo puede haber una violación, cuándo puede haber una aplicación indebida o interpretación errónea de una ley, ¿verdad? Como tal. 621 numeral segundo dice cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de hecho, de derecho o error de hecho. Si este último resulta que los documentos o actos auténticos demuestren de modo evidente una equivocación del juzgador, ¿verdad? Creo que acá no podemos irnos más allá. Una mala interpretación de la prueba, ¿verdad? Como tal, esto sí se puede dar, por lo menos en materia tributaria, se puede dar un error de derecho cuando, por ejemplo, de la contabilidad del contribuyente, nosotros podemos evidenciar que las facturas de pequeño contribuyente dice que usted no está sujeto a crédito fiscal. Y resulta que el juzgador, al momento de emitir su resolución, lo beneficia a usted con crédito fiscal, aun cuando la factura y el documento que lo prueba dice que no. Ese es un error que se da, ¿verdad? Como tal. Bueno, eso es una casación de forma. Primera clase de casación, casación de fondo. Vámonos ahora, Kevin, me recuerdo que tú eras el que estabas pendiente. Artículo 622, casación de forma. Léete hasta el numeral tercero, por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 622, casación de forma. Procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Número 1. Cuando el tribunal de primera o segunda instancia careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que se trate o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. Segundo, por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien los haya representado. Tercero, por omisión de una o de más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme al artículo 67, si ello hubiere influido en la decisión. Recientemente, y esto fue otro caso en materia tributaria, el problema del domicilio fiscal. Hicieron un procedimiento de fiscalización a un contribuyente, el contribuyente comete el error de dar una dirección que, por ejemplo, era 11 calle 2627, cuando él residía en la 12 calle 2627, entonces le notificaron en otro lugar donde no era, lo que cambiaba era una cuadra, sí, pero nunca se notificó. Por lo menos en materia tributaria, para que usted se haga de los efectos de cada una de las resoluciones administrativas y por ende del procedimiento de fiscalización, es que las resoluciones hayan sido consentidas, ¿verdad? Entonces el contribuyente pasó el proceso de fiscalización, nunca se dio por notificado, SAT resuelve al tenor del espíritu de, no de rebeldía, pero de no evacuación de audiencias, que es lo que establece el artículo 148-47 del Código Tributario, y pues el contribuyente se da cuenta de esta situación hasta cuando ya se da por embargado de bienes, ¿verdad? Y la única herramienta que quedaba era el contencioso lo pierde por esta misma situación de no tener esclarecido lugar para recibir notificaciones. Y ojo acá, la casación de forma, ¿sí? Es un vicio del proceso, ¿verdad?
que afecta el tránsito del mismo. Y es acá donde yo quiero hacer un énfasis, compañeros, en una cuestión muy importante, en los efectos, ¿sí? Fíjese usted, por un lado tenía usted casación de fondo, por otro lado tenía usted casación de forma, ¿verdad? Son dos. Muchas veces yo creo que usted ha entendido que, por ejemplo, en materia de excepciones, que es algo que yo me traigo a colación para explicar esta materia, las excepciones de fondo, ¿qué decimos nosotros? Ataca el asunto como tal, o sea, ataca el fondo, toca la raíz. Y la casación de forma, ¿verdad? Algún vicio del procedimiento. Ahí hablamos inclusive hasta de falta de personería, falta de capacidad legal. Casi en la misma vertiente van las cuestiones de casación. ¿Cuál es el efecto de una casación de fondo? Para eso, nosotros siempre hablando desde el punto de vista doctrinario, nos vamos a encauzar en el contenido del artículo 630. Así que le voy a pedir de favor a alguna compañera o compañero que me ayude con el artículo 630. Por ahí ve la manita levantada de Rutilio, al cual le voy a dar el uso de la palabra posterior a la lectura del 630. Cindy, por favor. Gracias. Artículo 630. Efectos de la casación de fondo. Si el recurso es el de fondo y el tribunal lo declarare procedente, casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. Miren ustedes lo importante. Si la cuestión deviene de un error de fondo, ¿qué dice la norma? Va a casar la resolución, o sea, la va a encauzar a donde derecho corresponda y resolverá conforme a la ley. Ahora veamos, ¿qué pasa si es una casación de forma? Artículo 631, no sin antes, Rutilio, me recuerdo que habías levantado la mano. Posterior te usa la palabra, Randall. Buenas tardes, licenciado. Solo para, rectificar, ¿no? O sea, más que todo para aclarar que tengo esa duda. En razón a la casación de forma, se podría decir que es casi similar a la violación del debido proceso, licenciado. Puede ser una violación al proceso, ¿verdad? Como tal, pero también hay que verificar las causales, y te lo digo del 622, porque hay una que es muy interesante. Mira pues, ojo acá. Numeral cuarto, dice acá, por no haberse recibido a prueba en el proceso o incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiera negado cualquier diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiera influido en el proceso. ¿Por qué te traigo a colación el tema de la prueba? Propusiste un medio de prueba, pero no se diligenció, casación de forma. Propusiste un medio de prueba, pero se interpretó de forma errónea, casación de fondo. ¿Y dónde está el fundamento? Artículo 621, numeral segundo. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error. O sea, esta sí se recibió, pero no se interpretó de manera adecuada. Mientras que la del 622 en el numeral cuarto, la prueba no se recibe, ¿verdad? Y si era meritoria porque era conforme tú ibas a justificar tu pretensión, ¿verdad? Es lo único que te digo, el único inciso donde hay que tener un poquito de cuidado, porque si bien es cierto, son cuestiones del proceso, incidencias, errores, vicios, hay uno pequeño que te digo, por la pequeña variación, puede diferir si es de fondo o es de forma, y es en la prueba, que era el numeral cuarto. Gracias, licenciado. A la orden. Randall. Muy bien. Vámonos, por favor, al artículo 631. Casación de forma. Dice, miren ustedes lo importante. Si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarada la infracción. ¿Qué infracción hablamos acá? No se notificaron las resoluciones. Y para que se me hagan a mí y corran los efectos de una resolución, se deben de notificar de forma personal.
casará la resolución y dice, y anulará lo actuado desde que se cometió la falta y remitirá los autos a donde corresponda para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley. Miren ustedes lo importante. ¿Qué va a pasar en la resolución de casación de fondo? Si se declara con lugar la casación de forma, ¿qué hace la resolución? Casarla. ¿Qué significa casarla? ¿Verdad? Hacer que ese asunto que se resolvió discrepantemente a la ley retorne al parámetro de la legalidad y se responde conforme a derecho. La casación de forma, ¿qué hace al momento de ser decretada? Pues bueno, si es declarada procedente la casación de forma, regresa al punto de partida donde dio inicio al vicio. Y acá es muy importante porque lo cita de una manera muy puntual. Eso se los voy a poner acá. Casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta. ¿Sí? Repito, casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta. O sea, puede retornar el proceso. Algunos dicen al proceso original, no. A donde se cometió la infracción. ¿Infracción a qué? Infracción a la norma, ¿verdad? Entonces, quiero que usted entienda que, por ejemplo, existen dos clases de casación, fondo y forma. El fondo es el asunto. 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. La forma son las cuestiones que se dan dentro del proceso donde, por ejemplo, usted no fue notificado, la prueba no fue diligenciada, ¿verdad? Como tal. Pues entonces esos asuntos, al darse la casación, regresan al proceso donde se dio origen como tal. Y acá lo vamos a marcar. Yo se lo voy a colocar aquí para que usted, ¿verdad? Ahí estamos. Para que usted también haga el mismo ejercicio en su casita y lo tenga muy puntualmente. Lo voy a ampliar para que usted tenga una visión, ¿verdad? Como tal. ¿Sí? Entonces, entendido. Recurso de casación es un recurso extraordinario, ¿verdad? Donde se conocen y resuelven asuntos que fueron dictados en segunda instancia, un auto definitivo, siempre y cuando provengan de un juicio, ¿verdad?, de mayor cuantía. Primera regla. Excepción en lo contencioso administrativo, donde no es necesaria la segunda instancia porque no existe, no hay apelación y de dictada la resolución, casación. Número 2, clases de casación, fondo y forma. Fondo es el asunto, forma son los vicios del procedimiento. Número 3, efectos. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto de la casación de forma? Casar la resolución conforme a la ley y dar por terminado el proceso. Es una terminología. Casación de forma, el efecto es regresar el proceso al estado donde se cometió la falta. ¿Sí? Pregunto hasta aquí. ¿Estamos claros, compañeros? No hay dudas, no hay preguntas, porque de aquí en adelante lo que nos viene es conocer la estructura del memorial de casación y dirán por qué es tan importante. Sí, porque le apuesto que muchas veces usted ha hablado de jurisprudencia o doctrina legal y no sabe dónde está el fundamento. ¿Verdad? Como tal. Pregunto, manita arriba, pueden hacer carita o el me gusta. ¿Estamos de acuerdo? Si usted está de acuerdo, puede levantar la manita o puede consultar. Scott. Perdón, se me activó la mano. Perdón. No tengas pena. Va, perfecto. Entonces, hasta el momento interpreto yo, como dijo mi compadre, cero dudas, ¿verdad? Ahí estamos, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Edgar. Perdón, Lick, yo me perdí un poquito en los efectos de la casación de fondo. No sé si me puede ampliar un poquito más. Mira, pues. Sí se está compartiendo mi pantalla, Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí, Lick. Va, mira, pues. Acá donde dice, casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. Si casar significa retornar, encuadrar. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo del caso de la resolución que yo te conté, donde había una cuestión de un ajuste procesal, porque una entidad, voy a poner el ejemplo, 2,000 quetzales de impuestos no había pagado, y la norma constitucional y el código tributario te dice el valor de la multa es el 100% del valor del impuesto omitido, ¿verdad? Si tú no pagaste 2,000 en impuestos, la multa son 2,000 quetzales. Pero resulta que acá el órgano jurisdiccional falla de forma diferente
y te dice, usted evadió el pago de 2,000 quetzales, la multa van a ser 3,750. Eso es un ejemplo. Acá es una casación de fondo. De declararse procedente la casación de fondo, dice que va a casar la resolución. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, quien está resolviendo el recurso de casación, ¿qué va a hacer? Lo va a encuadrar. ¿Encuadrar en qué? En la norma. Deja sin efecto la resolución objeto de la casación y te dice, muy bien, se va a casar de fondo. Considerando que, por ejemplo, la normativa constitucional establecida en el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de propiedad, ¿verdad? Y que en el caso de imposición de multas, estas no pueden ser mayores al 100% del impuesto omitido, considerando que de conformidad con el artículo número 92, 94 y 112A del Código Tributario, los ajustes que se interpongan por parte de la administración tributaria, ¿verdad?, no podrán exceder del 100% del valor del impuesto omitido, y que de encontrarse una infracción o comisión de un delito falta, este se va a denunciar al Ministerio Público, considerando que de conformidad con el artículo 358 del Código Penal establece que para el delito de defraudación tributaria, tal y tal, contemplado en esta normativa, ¿verdad?, al sujeto activo de este delito se le impondrá una multa del 100% del valor omitido, del impuesto omitido, más una pena, Por tanto, resuelve. Número 1, dejar sin efecto la resolución incurrida tal y tal, identificada como el número de resolución. Número 2, se declara tal y tal que el valor de la multa, el impuesto omitido, es de 2,000 quetzales, tomando en consideración, ejemplo, que de conformidad con el ajuste realizado y practicado con fecha tal y tal, el valor del ajuste y el impuesto omitido a pagar fueron 2,000 quetzales. Eso significa casar, o sea, esa resolución, regresarla a la naturaleza donde corresponde. Aide, me quedo con usted con la última pregunta, ya siendo las 5 de la tarde. Disculpe, licenciado, se me disparó la manita. No tenga pena, no tenga pena. Muy bien, entonces, para dejar claro, casar la resolución impugnada significa enmendarla, pues, ¿verdad? A eso hace referencia. Y fallará conforme a la ley, haciéndote esa citatoria de leyes muy genérica que yo te hice, ¿verdad, compañeritos? Entonces, primeramente Dios, estaríamos viendo en la siguiente sesión ya lo que sería plazo para interposición, cuál es el trámite respectivo, y concluir con el proceso. Hoy fue pura doctrina en materia de casación, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Lic, muy amable. Señores, no quiero quitarles más su tiempo, nada sin antes pues desearles a ustedes una feliz Navidad, que Dios les bendiga y pues disfruten todo con medida. Esperamos volvernos a ver el día jueves y el mismo horario acostumbrado. Y pues Lic, ahí sí tiene algunas palabras. Feliz Navidad para todos también. No, igualmente, licenciado, agradecerles a cada uno de ustedes, primero la confianza en haberse asignado este curso, ¿verdad? Y sobre todo la oportunidad de conocerlos. Hemos compartido pues ya estos días, ¿verdad? Y sinceramente desearles que tengan unas felices fiestas en compañía de su familia, ¿verdad? Que compartan con ellos, que es lo más importante. Y siempre pues hay que decirlo, ¿verdad? Con las mayores bendiciones, aunque sea un tamalito, aunque sea una comidita sencilla, pero cuando es bendecida por Dios, no importa si es poco o es mucho, es una bendición de Él, ¿verdad? Y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y esperando en Dios, ¿verdad? Que pues esta conmemoración de esta celebración para nosotros también se comparta para ustedes y cada uno de sus familias. Dios les bendiga y recuerden siempre. Gracias, licenciado. Felices fiestas, Felices Feliz Navidad, compañeros. Gracias a todos.